Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 18 de julio de 2017. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Santos en Cuba. Y salen con unas declaraciones. Obviamente están tapando cuál es el objetivo real de la visita a Cuba. Se fueron de aquí con unos empresarios, de esos amigos que tiene Santos, de esos aduladores y de esos entregados allá, a promover negocios. Va, entre otros, el presidente de Azocaña, el señor Mira, seguramente interesado en venderle azúcar a Cuba, o a comprar azúcar de Cuba. Quién sabe, porque pues el presidente de Azocaña, ¿para qué irá allá? O será un negocio para mandarle biocombustibles a Cuba. Esto es sencillamente grotesco y está también, al parecer, porque no han querido dar la lista de empresarios colombianos que están en La Habana. No la han querido dar. Entonces, se sabe que el doctor Mira se está entrenando como presidente de Azocaña en ese viaje para promover relaciones comerciales con Cuba. De manera pues que esto era lo que faltaba. Pero dice Santos que hay colombianos interesados en invertir en Cuba. Doctor Santos, ¿Cuba se volvió un país capitalista? ¿Cuba es un país que admita empresas extranjeras que trabajen con criterio de capital privado y que desarrollen sus negocios libremente? Y que, ¿desde cuándo, doctor Santos? ¿Por qué no nos cuenta? Allá no hay un comunismo de Estado total y absoluto y el único empresario es el Estado. ¿Cuándo se volvió Raúl Castro capitalista? Esa es una noticia interesantísima. Díganos la verdad, doctor Santos. ¿Qué está haciendo en Cuba? ¿Qué está haciendo en Cuba? Diga alguna verdad en su vida. Cuéntenos, porque el Financial Times salió con unas aseveraciones muy serias que la fiscal decía, la canciller, no, para nada. ¿Será que todo eso, cuando uno más niega, a veces hay mujeres que cuando más niegan es cuando más afirman? ¿Será para buscarle una salida a Nicolás Maduro y quedar como un rey, quedar como un príncipe cuando ese fue su nuevo mejor amigo? Cuando ese gobierno, el de Venezuela, fue el más protegido por el gobierno colombiano, cuando son socios, son compañeros de empresa. Vaya uno a saber. ¿Qué se trae este señor Santos? ¿Qué haremos con la coca en Colombia? Todos los días hay noticias. La de hoy es de un ataque que se le hizo a un grupo erradicador. Hirieron 5 policías. Eso no tiene importancia ninguna porque no son sino policías, que importa que los hieran, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo va la erradicación? ¿Y en dónde está la erradicación? ¿Y cuándo van a erradicar las famosas 50.000 hectáreas de erradicación voluntaria para desternillarse de la risa? Pero en eso están. Y como el papel lo resiste todo, y los computadores más. ¿Y qué vamos a hacer con el oro? ¿Por qué no volvieron a hablar del oro ni una palabrita? Las últimas cifras decían que el 90% del oro que exporta a Colombia es de origen ilícito. Es decir, es de las FARC. Es del oro que extraen de los ríos, destruyendo los ríos de Colombia, acabando con el porvenir del país. Maquinarias gigantescas, complejos industriales enormes a las orillas de los ríos, nadie los descubre, nadie sabe que existen. ¿Cómo es el negocito del oro, doctor Santos? ¿Por qué no nos cuenta? ¿Y qué vamos a hacer con el petróleo? El tema del petróleo sigue en las mismas. No tenemos petróleo sino para 4 años, pero dentro de 2 años ya van a empezar a verse las dificultades con el petróleo. Y mientras tanto no hay estudios de sísmica, no hay pozos exploratorios y las comunidades están regadas todas haciendo consultas populares para negar la posibilidad del desarrollo petrolero. Ahora viene el municipio de Pasca, en Cundinamarca, con el cuento. Nos vamos a quedar sin petróleo por cuenta de la Corte Constitucional, que es el peor engendro
que ha parido la Constitución del 91. Ahora está la Corte Constitucional, mejor dicho, los sirvientes de Santos. Eso no es una corte de magistrados, es una corte de sirvientes de Santos, examinando la nulidad de su propia sentencia por el tema del fast track. Tuvieron un acto de carácter, el fast track evidentemente viola todos los preceptos constitucionales imaginables, la Corte dictó la sentencia y entonces ahora aparecen personajes como Santrich demandando la decisión y sale la Corte Constitucional a admitir la demanda. No hay cosa juzgada constitucional. ¿Para qué? Tratándose de Santos, ¿para qué? ¿Verdad? Magistrados Linares y Rojas y la magistrada Fajardo y Lizarazo, ¿para qué? ¿No es cierto? ¿Para qué? El todo es servirle al amigo. Ustedes son unos sirvientes, ustedes no son unos magistrados. ¿Quiénes somos? Venezuela. ¿Qué queremos? Libertad. Ese fue el grito que se escuchó a los cuatro vientos lanzado desde Venezuela para el mundo y desde muchos lugares del mundo para Venezuela y también para el mundo. La apoteosis del domingo pasado, esa sí no la dejarán perder, esa sí no la van a negociar, como negociamos aquí lo del 2 de octubre. Una victoria espléndida del pueblo colombiano que salimos a negociarla creyéndole a Santos y así nos fue. Los venezolanos no van a perder esta decisión. Los venezolanos no van a perder esta gesta heroica, la del domingo pasado. Ya se está avanzando, paros generales, están hablando de nuevo gobierno, Maduro está caído y Trump y la Unión Europea anuncian medidas contra el gobierno de Venezuela. Basta que Trump diga no le compramos petróleo a PDVSA y se acabó el señor Maduro. A Venezuela hay que rescatarla, va a costar mucho, eso no es cosa de un ratico. Probablemente una generación entera se va a consumir reparando los daños que le ha hecho este comunismo a Venezuela. ¿Qué pasó con el proyecto de Buenaventura? Estamos en vísperas de la reunión del 20 de julio y el paro de Buenaventura se levantó sobre la base de que el gobierno traería al Congreso el 20 de julio un programa para apoyar a Buenaventura con billones de pesos que le permitan construir el acueducto, que le permitan desarrollo urbano. Vamos a ver si la plata está y la plata es la fiducia. ¿Dónde está lo de Buenaventura? ¿Cuándo le cumplen a Buenaventura? Y a propósito de cumplimientos, ahora salen con otra de las perlas del acuerdo con las FARC, y es que los gobiernos de Colombia tendrán que desembolsar la módica suma, escuchen bien, queridos oyentes, de 129 billones de pesos en favor de los lugares donde las FARC tienen predominio. Esa es la financiación para las FARC en los próximos años. Santos dice que va a poner 3.5 billones de pesos. Los otros 126 billones de pesos que lo pongan los próximos gobiernos para seguir financiando a las FARC de aquí a la eternidad. ¡Qué maravilla! El crecimiento económico no deseado será menor al 1%. ¿Cuál fue el crecimiento económico en el segundo trimestre del año? En el primero fue de 1.1. ¿Qué va a pasar o qué pasó en el segundo trimestre y qué va a pasar cuando eso se revele? El Consejo Nacional Electoral le cae encima a Óscar Iván Zuluaga por una prueba puramente aleatoria, inexistente, que Odebrecht le giró una plata a Duda Mendoza. ¿Qué negocios tenían entre ellos? ¿Quién sabe? Y resolvieron imputárselo a Óscar Iván Zuluaga. Nada que ver. Pero ahora, no solamente es a Óscar Iván Zuluaga, a todos los directores de su campaña, para rematar el tema de su hijo y de Luis Alfonso Hoyos, y a quienes inscribieron la candidatura de Óscar Iván Zuluaga. Hágame el favor,
¿Para dónde va Consejo Nacional Electoral? ¿Para dónde va? Ahora los que inscriben un candidato responden por todo lo que pasa en el proceso electoral, por todo o por cualquier cosa. El acto de inscripción de un candidato es un acto que comprometa a las personas que van y que inscriben un candidato, como lo hicimos con mucho honor, con el nombre eximio e impoluto de Óscar Iván Zuluaga, para que se sepa. El Centro Democrático hará un foro este próximo miércoles, decíamos, mañana miércoles, sobre la salud. Otro tema en derrota, otra crisis pavorosa, la que se viene con la salud. El Centro Democrático sesionará mañana sobre ese tema en Bogotá. Corea del Sur propone diálogos militares con la del Norte. Es el primer acto del gobierno liberal que se eligió en Corea del Sur. Vaya pues y hable con los de Corea del Norte, que seguramente le va a ir muy bien hablando con Kim Jong-un. Enormes incendios forestales en Canadá. Hay 40.000 personas evacuadas. Se hundió otra vez el Trump Care en los Estados Unidos, que iba a ser el sustituto del Obamacare. ¿Quién lo hundió? 2 filibusteros republicanos. El balance en el Congreso de los Estados Unidos está muy estrecho. Los republicanos tienen mayoría, pero si se van 2 de los republicanos para los demócratas, le suman 2 y a los republicanos les restan 2. Con ese filibusterismo se acabó el Trump Care. Líderes islámicos llaman a sabotear asistencia al Templo del Monte, que acaba de ser reabierto, pero para penetrar al Templo del Monte es necesario pasar por unos controles de detectores o sensores de metales. Entonces, en señal de protesta, llaman para que la gente no vaya al Templo del Monte. ¿Quién sabe qué se seguirá de ahí? Lo último fueron 3 policías muertos, pero precisamente los mataron porque pudieron entrar con armas de fuego al Templo del Monte. Ola invernal en el sur del continente, tormenta tropical Don en el Atlántico. Y en Hoy en la Historia, ¿cómo cayó la Unión Soviética? Ayer hablábamos de Potsdam, de la reunión entre Stalin, el presidente de los Estados Unidos, y el primer ministro de la Gran Bretaña, Winston Churchill, y por los Estados Unidos ya no estaba Roosevelt. La falta que hizo Roosevelt sí sería, porque en Yalta sí estuvo Roosevelt. En los Estados Unidos, en Potsdam faltó Roosevelt. ¿Qué pasó en Potsdam? Lo contamos ayer. Y hoy les contaremos cómo cayó la Unión Soviética, y en la mitad del camino podremos contar lo que pasó, por ejemplo, en los países del este para que se volvieran comunistas. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestra señal en Internet, a través de Wunder Radio o de Tuning Radio, escribiendo La Hora de la Verdad. Allí tienen ustedes audio de alta calidad para que nos lleven en sus dispositivos móviles, en la tablet o en el smartphone. Lo mismo para que nos sintonicen a través de los distintos diales, 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá de Radio Red de RCN. En Sincelejo nos escuchan a través de Radio Sabana de Sincelejo, 1370 AM. Y recuerden, estamos minuto a minuto en Twitter con las noticias, el análisis, las entrevistas, la cultura, los deportes, la economía y todos los temas que son de su interés. Los invitamos también para que desde ya se conecten a nuestra cuenta en Facebook escribiendo La Hora de la Verdad Fernando Londoño, nuestro Facebook Live, donde ustedes pueden escuchar también el audio que estamos emitiendo en este momento. Ya somos 98.361 seguidores, pronto llegaremos a las 100.000 personas preocupadas por estar bien informadas con La Hora de la Verdad. Y un saludo muy especial a todos los oyentes que nos siguen por Internet desde los diferentes puntos de Colombia y del mundo. Recuerden, como siempre, que a través de nuestra página de Internet nos pueden escuchar en vivo y en diferido y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. En esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co.
Bienvenidos. 6 de la mañana, 18 minutos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Muy buenos días a todos. Bueno, pues, tantas noticias. ¿Qué les parece si empezamos con la decisión del Consejo Nacional Electoral de abrir una investigación formal contra el exministro y precandidato presidencial Óscar Iván Zuloaga en vísperas, qué curioso, ¿no?, de elecciones presidenciales? Se veía venir, yo creo, no porque sea culpable ni mucho menos, en absoluto, sino porque con esta investigación sacan de la campaña electoral al candidato del Centro Democrático con más intención de voto, seamos sinceros, ¿no? Con 7 votos a favor y 1 en contra, la sala plena del Consejo Nacional Electoral abrió investigación formal contra la campaña presidencial de Óscar Iván Zuloaga. Es decir, bloquean la posibilidad de candidatura de Óscar Iván Zuloaga y enredan a otros que estuvieron en la campaña. Mientras tanto, ni una palabra de la campaña del presidente Juan Manuel Santos y su relación con Odebrecht. Lo que sí sabemos es que el Consejo de Estado ya rechazó de pleno la posibilidad de estudiar una demanda que buscaba anular la elección del presidente Juan Manuel Santos como presidente de la República por el dinero de Odebrecht que entró a la campaña del presidente. Y la demanda que estuvo en manos del magistrado de la sección quinta, Alberto Yepes, quien la rechazó de plano para su estudio, porque según este magistrado opera el fenómeno de la caducidad de la acción electoral, ya que la demanda se presentó el 4 de julio del 2017, esto es más de 7 y 3 años después. En otras palabras, sigue la balanza de la justicia bastante desbalanceada, dureza extrema con los uribistas y zancadillas electorales a los potenciales ganadores en esta contienda. No es extraño, ¿verdad? Dijo usted, Montserrat, que para golpear a personas que tuvieron que ver con la campaña. ¿Y qué tal con los que no tuvieron nada que ver con la campaña, sino que inscribieron la candidatura de Óscar Iván Zuloaga? En un acto que los honra, porque Óscar Iván Zuloaga es un gran candidato, es un gran patriota, es un gran señor, es un gran servidor público y el obvio candidato a la presidencia de la República por el Centro Democrático. Pero los que inscribieron la campaña, ¿qué tienen que ver con el desarrollo de la campaña, y con las platas de la campaña, y con la contabilidad de la campaña? De manera que aquí hay mar de fondo, Montserrat, aquí hay mar de fondo, y vamos a averiguar de qué se trata. Y por ejemplo, en la lista está el doctor Carlos Holmes Trujillo, precandidato también por el Centro Democrático. De manera que de una vez acaban con 2 precandidatos del Centro Democrático, con Óscar Iván Zuloaga, que era el que mayor intención de voto tenía, que sacó millones de votos en las elecciones pasadas y las ganó. Óscar Iván Zuloaga debía ser el presidente de la República y no andaríamos en las que andamos. El país sería distinto si no se roban la votación del año 2014. Pero entonces ahora también va la cosa contra los que inscriben una campaña, de manera que de aquí en adelante inscriban campañas, señores, y quedan respondiendo ustedes por todo lo que pasa en la campaña. Independientemente de que en esta no pasó nada indebido, nada ilegal, pero ni idea tienen quienes inscriben una campaña de cómo va a ser el desarrollo de la campaña, y la contabilidad, y las platas que recibe, y su desarrollo, y las giras que hace. Pero hágame el favor. Pero Montserrat, en eso están. ¿Por qué será, Montserrat? ¿Por qué será? Pues es obvio. Ah, bueno. Es obvio, ¿no? ¿Por qué será? Averígüelo para una dónde va. manera de eliminar al contendor, ¿no? ¿A dónde vas, Patuleco? ¿A dónde vas, Consejo Nacional Electoral? Ay, este Santos moviendo los hilos. El mismo consejo que se reunió en casa de Roy Barreras, ¿no? Sí, señora. Sí, claro que sí. Qué curioso. El señor Alexander Vega, que no pudo dar explicaciones, sino simplemente dijo que él, a duras penas, había visto al presidente sentado allá. En la oscuridad de la noche, como nos lo cuenta el doctor Londoño cada momento. ¿Y no es el mismo que está abriendo este proceso, Alexander Vega? Sí, claro, presidente del Consejo Nacional Electoral.
El mismo. Sí, señor. Bueno. De manera que va a reunirse con Santos en la casa de Roy Barreras. Y ahora le abre proceso a Oscar Iván Zuluaga, pero no se lo abre a Juan Manuel Santos, que ese sí recibió dinero a través de Sancho en Panamá. Recibió $1 millón, y eso está probado y establecido y es incuestionable. De Oscar Iván Zuluaga, ¿qué plata recibió? Una plata que le giraron desde Odebrecht a Duda Mendoza, no sé dónde diablos. ¿Y eso qué tiene que ver con Oscar Iván Zuluaga? Nada. No se ha establecido ni se podrá establecer nada. Pero de todas maneras, ahí sí pueden abrir el proceso. Pero contra Santos, no. Y de paso, no lo abren contra Oscar Iván Zuluaga, sino también contra quienes inscriben la campaña. Doctor Vega, usted es un espejo de juristas. Jurista como usted no se había conocido sobre la faz de la tierra. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 18 de julio del año 17, cuando faltan 386 días para que termine el gobierno más corrupto de la historia de Colombia. El espurio presidente bolivariano de Colombia, el camarada Santiago, se reunió ayer con sus mentores encabezados por el nonagenario Raúl Castro Ruz y el narcoterrorista Timochenko. Juanpa dijo: hablamos 1 hora y media, se abordó el tema de Venezuela, pero acordamos que no se hará público, precisó el sátrapa a su llegada a Bogotá. Todo esto coincide con la dura posición asumida por el presidente Donald Trump, quien amenazó con sanciones a Venezuela si oficializa la Asamblea Constituyente, cuando el mandatario más poderoso del mundo puso las cartas sobre la mesa, amenazando con fuertes y prontas sanciones económicas al vecino país, arrinconando contra las cuerdas al dictador venezolano. Abro comillas, Estados Unidos no se quedará quieto mientras Venezuela se desmorona. Si el régimen de Maduro impone su asamblea constituyente el 30 de julio, Estados Unidos tomará fuertes y prontas acciones económicas, apuntó Trump en un comunicado oficial, haciendo énfasis. El pueblo volvió a dejar claro que apoya la democracia, la libertad y el Estado de Derecho. Sin embargo, sus actos firmes y valientes siguen ignorados por un mal líder que sueña con convertirse en dictador, dijo Trump. Doctor Londoño, esta visita oficial de carácter comercial, entre comillas, tiene el tufillo de la traición de Santos a Maduro, quien estaría buscando su caída, a lo que Maduro se anticipó con esta declaración. Necesitamos integralmente atender el tema de la criminalidad que en Venezuela es inducida, traída desde Colombia. O miento, ¿de dónde viene el narcotráfico y la droga? En Venezuela se produce droga para exportar a Colombia. Es Juan Manuel Santos quien produce la droga y la exporta y la envía al mundo. Y la envía a Venezuela. Bueno, esos son los amigos, pero bueno. William, ¿cuál será la sanción que le pueda imponer los Estados Unidos a Venezuela? La pronta y fulminante sanción que le imponga. Sí, que le deje vender petróleo. Punto. De comprar. De comprar petróleo. Listo. Bueno, muy bien. Con que eso pase en 15 días o en un mes, el gobierno de Maduro está caído, porque pues los únicos dólares que ve el gobierno de Maduro son los que provienen de las ventas de petróleo en los Estados Unidos. Las ventas de petróleo a otros países del mundo están completamente comprometidos con deudas adquiridas con esos países, como pasa con la China, como pasa con Rusia, como pasa con Europa. El único dinero contante y sonante que percibe PDVSA es el que proviene de los Estados Unidos. Si Trump dice no compro más petróleo, se acabó el carbón. Y eso es lo que Trump ha advertido. De manera pues que, y allá está Juan Manuel Santos en Cuba. ¿Qué es lo que está haciendo Juan Manuel Santos en Cuba? Promoviendo el comercio y promoviendo las inversiones colombianas.
Pero y las inversiones, ¿cómo le parece? No, ¿Cómo le parece? Con un señor Mira, que no sabemos quién es. No, pues sí sabemos quién es, que fue secretario de la presidencia de la República. Bueno, secretario privado de Santos, y que ahora es presidente de Azocaña. Sí, pero no tengo que hacer una papanera con leche. Seguramente le va a exportar panela o azúcar a Cuba. O leche con aptosa. No, leche, pero a ver, William, ellos lo que producen es caña de azúcar y azúcar. Sí. Muy bien, los de Azocaña. ¿Que le van a exportar azúcar a Cuba o van a traer azúcar de Cuba? Pues sencillamente grotesco. ¿Qué hacía este señor Mira ya fuera de engrosar una comisión que nadie sabe qué fue a hacer? ¿Qué fue a hacer a Cuba? No, es que le bajan los aranceles y Cuba ¿con qué paga? Cuba está pagando hasta ahora con el dinero que le manda Venezuela y con los miles de barriles de petróleo que le manda y con las triangulaciones que hace con el comercio exterior de Venezuela. Ese es el dinero que tiene Cuba. ¿Con qué le va a pagar a Colombia? Bueno, pero en todo caso, allá fueron. ¿Qué está haciendo Santos en Cuba? Ahora haciendo pinitos y haciendo méritos con Trump cuando ve a Maduro caído. Ese es Juan Manuel Santos. Uy, Dios. ¿Qué le vamos a hacer? Vanessa Araujo. Doctor Londoño, compañeros de la mesa y queridos oyentes, muy buenos días. Tras el plebiscito realizado el pasado 16 de julio, en el que millones de venezolanos se manifestaron en contra de la constituyente y de la tiranía de Nicolás Maduro, los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea decidieron en la noche de ayer aumentar sus presiones, amenazando con fuertes y rápidas acciones económicas si el gobierno de Venezuela insiste en seguir adelante con su iniciativa. En un comunicado oficial, tal y como lo señalaba mi compañero William, el presidente Donald Trump apuntó lo siguiente: Estados Unidos no permanecerá de brazos cruzados mientras Venezuela se derrumba. Recordemos que el mes pasado el secretario de Estados Unidos, Rex Tillerson, explicó que el gobierno de Trump ya trabaja en una lista muy robusta de individuos de Venezuela para ampliar sus sanciones por violaciones de derechos humanos en ese país. Pues después del plebiscito de este fin de semana, Estados Unidos ha dicho que considera ampliar esas sanciones al sector energético, incluyendo a la petrolera estatal PDVSA, lo que sería un golpe mortal para Nicolás Maduro. Al respecto, Maduro ha dicho lo siguiente: el imperialismo anda amenazándonos que si se da la Asamblea Nacional Constituyente, ellos van a bloquear a Venezuela. Bloquear a Venezuela no la bloquea nadie. Por su parte, la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, dejó claro la posibilidad de aplicar sanciones al gobierno de Venezuela. Al respecto, Maduro tampoco se hizo esperar. ¿Cree que nosotros estamos en 1809, que recibíamos órdenes de los imperios europeos? Venezuela es un país libre, soberano y nadie da órdenes. Así le contestó Maduro a Mogherini, tildándola además de insolente. Y mientras que la presión internacional aumenta, la oposición en Venezuela sigue fuerte. Hoy comienza lo que han llamado la hora cero. En la Asamblea Nacional se recibirá el informe final de las postulaciones de magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia con la aspiración de designarlos el viernes. La Asamblea Nacional está decidida a formar un gobierno paralelo y a desconocer al de Maduro. El miércoles se realizará la firma de un acuerdo unitario para la gobernabilidad, un documento entre partidos de oposición que definirá cómo gobernarán. También pidieron para el miércoles la asistencia de los venezolanos a los puntos de votación para la conformación de comités de la hora cero. Y el jueves se realizará un paro cívico nacional por 24 horas. Así las cosas, los venezolanos siguen valientes y en la calle, y la presión internacional sobre la tiranía socialista es cada vez mayor. Una de las salidas que siempre han contemplado diferentes analistas es la fuerte presión que desde Estados Unidos se pueda ejercer y que por supuesto incluiría el freno a la compra de petróleo, pues parece que este camino está cada vez más cerca. Habrá que esperar a ver qué sucede el 30 de julio, cuando se realizaría la constituyente en la que Maduro sigue insistiendo, y ver cómo reacciona Estados Unidos y la Unión Europea al respecto. Bueno, los días contados, ¿no? Recuerda la inscripción que le apareció en Babilonia al rey de Babilonia en el momento en que estaba en un banquete: Mane Tesel Fares, tus días están contados. Bueno, pues que lea la inscripción Maduro, sus días están contados. Lo venimos diciendo desde hace rato. Lo de Venezuela
tiene que explotar. El pueblo de Venezuela tiene que recomponer su futuro, tiene que rehacerse, tiene que salir de esta pesadilla y recuperar una nación a la que despedazaron los del socialismo del siglo XXI. Chávez y Maduro. Chávez, que fue el creador de todo este esperpento, y Maduro, que ha sido su lamentable ejecutor. Vamos a ver, las sanciones de Trump son obvias. No compra petróleo de Venezuela, lo compra de cualquier parte. Le da lo mismo, no tiene problema, y Venezuela queda obligada a claudicar. Venezuela no, el gobierno de Venezuela, el gobierno espurio, la dictadura, la tiranía venezolana, para llamarla como la hemos llamado siempre. De Mar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. En la universidad, doctor Fernando, ustedes, los docentes y profesores, maestros del derecho constitucional, nos enseñan una manera simple de explicar el papel de la Corte Constitucional. Decían que se trata de una Corte que defiende y es guardiana de la Constitución. Nunca nos explicaron que pudiera ser la Corte la sirvienta del presidente de la República. Eso jamás se le ocurrió a nadie. Pues en Colombia hoy tenemos una Corte Constitucional que funciona recibiendo presiones y órdenes del presidente Juan Manuel Santos y de las FARC para que declare constitucional todo acto legislativo y decreto ley que pase por su revisión para cumplirle a la guerrilla de las FARC, con un prurito que dice que todo vale en medida que sea para cumplirle a la paz. Las cosas están tan graves que instituciones como la cosa juzgada desaparecen en virtud de la revisión de la sentencia C-331 de 2017 que declara inexequibles los literales H y J del artículo 01 del acto legislativo, del artículo primero del acto legislativo 01 de 2016, que dejó claro que sí puede haber modificaciones a los proyectos de ley y actos legislativos tramitados vía fast track en el Congreso de la República para implementar el acuerdo con la guerrilla de las FARC. Y también que sí podía haber debates, que el Congreso no era un convidado de piedra. En otras palabras, la mencionada sentencia le devolvía al Congreso su poder como legislador. Argumentó el alto tribunal en esa sentencia que se debía respetar la Constitución política y proteger por encima de cualquier interés, presidente Santos, la separación de poderes. Pero pues, para el presidente y para las FARC, nada es suficiente. Y así no se debe pronunciar la Corte, por lo que pidieron la nulidad de esa sentencia de la que les estoy hablando para que el fast track siga siendo ese mecanismo inconstitucional que concentra el poder en el presidente de la República y deja al Congreso como un simple notario de las barbaridades que exijan las FARC y se tramiten vía fast track. Presentaron la solicitud de nulidad de esa sentencia el señor Gustavo Gallón de la Comisión Colombiana de Juristas, también lo hizo la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación y el terrorista alias Jesús Santrich, nuestro nuevo jurista. El principal argumento para pedir la nulidad es que, entre otras cosas, el doctor Carlos Bernal, quien fue decisivo y defendió la Constitución y la separación de poderes, fue elegido 2 días antes de la sala que profirió la sentencia que limita el fast track. También que Bernal, como docente, se había pronunciado en contra del mecanismo para legislar los asuntos de las FARC. La Corte Constitucional demostrará, en breve, que cumple con el mandato constitucional o demostrará que se trata de un tribunal que complace los caprichos de las FARC y del presidente Santos, a los que no les importa ni la separación de poderes y mucho menos el Estado de Derecho. No les importa, ellos son los sirvientes de Santos, vulgares. Esto sí sería pues ya la sepultura del respeto moral y de la significación que pueda tener la Corte Constitucional, que ha cometido grandes errores, que ha dado golpes de Estado todos los días, que ha sido la causante de muchas de las desventuras del país, pero esto sería lo último. Esto sería ya la lápida que se le pondría encima de la Corte Constitucional. Y admitieron la demanda, la han debido rechazar in limine, como le enseñaban sus profesores de Mar. In limine. Es que no puedo considerar ese recurso, no existe. Recurso de nulidad contra una sentencia que hizo tránsito a cosa juzgada no existe. Pues en la Corte Constitucional de Colombia sí,
porque está integrada por unos sirvientes de Santos. El señor Linares y la señora Fajardo y el señor Lizarazo y la señora que era secretaria general de la presidencia, un grupo de sirvientes de Santos destruyendo la Constitución y acabando con el país. Son responsables de la ruina moral de la República. Son responsables de la catástrofe de la nación, esos magistrados. Y son 5, o podrán ser 6, quién sabe. Pero qué desastre. Van a declarar nula su propia sentencia por servirle a Santos. Qué dolor ver a Luis Guillermo Vélez Cabrera como defensor jurídico de la nación presentando estas demandas. Reconocemos que sentimos un dolor profundo en el alma. Bueno, pues esas son las cosas que pasan, y el jurista Santrich también en el grupo, y el señor Gallón Giraldo, pues que obviamente él ha sido el representante de todos los grupos comunistas que han manejado y ventilado el derecho de la subversión en Colombia. En eso estamos, pues. Tata Castro. Doctor Londoño, compañeros y oyentes, muy buenos días. Ayer, durante el segundo día de descanso en el Tour de Francia, el líder de la general Chris Froome, en rueda de prensa, dijo que el colombiano Rigoberto Urán es el rival más peligroso en la contrarreloj del próximo sábado en Marsella y que además puede pelear por la camiseta de líder. Froome explicó que Urán fue segundo en el Giro de Italia en el 2013 y 2014, es capaz de resistir 3 semanas a gran nivel y que está realizando su mejor Tour de Francia, en el que ya ganó una etapa. Considera que Rigoberto Urán no aparece entre los favoritos porque no cuenta con un equipo que ruede delante controlando la carrera para él, contrario a lo que él tiene, un equipo a su lado capaces de remolcarle en los momentos de debilidad. Nairo Quintana también dio sus declaraciones y ratificó lo que dijo Froome: Urán puede estar en el podio. Sobre lo cerrado que está la general entre los primeros 4, esto dijo Nairo: que haya tan pocas diferencias entre los primeros 4 significa la igualdad de casi todos. Hay una igualdad que años atrás nunca hubo. Otros años había una superioridad de un equipo. Froome no ha sacado las ventajas de otros años. Va a ser un final de Tour muy interesante. Cualquiera de ellos puede pelear por el triunfo, explicó Nairo. Hoy etapa 16 de 165 kilómetros, que comienza con un ascenso a un premio de tercera categoría y luego uno de cuarta. Recorrido donde no se esperan cambios en la general, contrario a lo que viene mañana. La alta montaña, los Alpes, doctor Londoño. Última semana del Tour. El domingo en París conoceremos al ganador. Muy bien, ahí tenemos nuestra carta de Rigoberto Urán, un Tour interesantísimo. Nairo se ha batido como un león hasta el límite de sus fuerzas, mermadas porque acaba de participar en el Giro de Italia y de obtener un segundo lugar, un segundo glorioso, un glorioso segundo lugar, dijéramos mejor. Eso es lo que está pasando en materia de deportes, y en un minuto estaremos con nuestro invitado del momento, el doctor Rafael Nieto Loaiza. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? Él ha recorrido todo el país como precandidato del Centro Democrático a la presidencia de la República. En un minuto, Rafael Nieto Loaiza estará con nosotros en la Hora de la Verdad.